Hola, buenos días. En esta clase vamos a hablar de pautas y contenidos para la elaboración de los informes escritos y orales del nodo de integración 3, los sistemas de producción. Para estas instancias de evaluación preliminar y para el informe final, utilizaremos la herramienta de actividades en la plataforma Evelia, que aunque ya todos lo conocen, vamos a repasar cómo se usa. Esta es la parte del inicio del aula de los sistemas de producción, donde en la barra de la izquierda tenemos el apartado actividades. Cuando ustedes entren a ese apartado, van a ver para cada uno de los informes que deberán presentar y hay detalles de la actividad. Recuerden que tiene una fecha de entrega con un vencimiento en día y en hora. Si ustedes hacen clic en detalle de la actividad, van a poder desplegar la descripción de esa actividad con el detalle de lo que tienen que presentar en cada uno de esos informes preliminares. Pasemos entonces a hablar de las pautas y de los contenidos para la elaboración de informes orales. Lo que pretende esta clase es dar algunos consejos a tener presentes para elaborar cualquier presentación visual multimedia, y la idea es que no solamente les sirva para el nodo 3, sino que lo pueden usar a lo largo de la carrera y en su vida profesional. Recuerden también que la tesis o el trabajo final de grado que ustedes tienen que hacer para recibirse de ingenieros agrónomos lleva una defensa oral. Vamos a hablar un poco de qué es un informe oral, y es una definición que ya tiene algunos años, pero la traemos porque todavía está vigente. Fernández dice que es una comunicación destinada a presentar de forma clara y minuciosa el resumen de hechos o actividades. Y es importante el hecho de que debe ser un resumen, o sea que no tiene que ser algo extenso, y está en nuestra tarea resumir lo que nosotros queremos presentar. Y es un tipo de oratoria en donde el que presenta el informe, en este caso, tiene como objetivo transmitir un conocimiento a un público sobre un tema determinado. ¿De qué manera? Utilizando recursos visuales y o audiovisuales para reforzar los puntos más importantes. Y este es otro punto que nos gusta recalcar. La idea de la herramienta audiovisual es reforzar lo que uno está hablando. ¿Cómo hacemos para preparar el informe oral? Siempre aconsejamos empezar con un bosquejo de lo que se va a presentar, porque ese bosquejo nos va a ayudar a tener un orden en el tema que vamos a estar exponiendo. ¿Cuáles son los requisitos que generalmente tiene un informe oral? Limitar el tema a las ideas esenciales. Para ampliar vamos a tener el informe final, o en el caso, por ejemplo, del trabajo final de grado, podemos leer la tesis. Establecer una relación entre lo que estamos hablando y el planteamiento de lo que se está presentando, y por supuesto seguir ese bosquejo que se había trazado. Es importante seleccionar correctamente el material de apoyo que se va a utilizar en la presentación visual y saber emplearlo bien. En ese sentido, y ya vamos a hablar de ello más adelante, la práctica de la exposición hace que veamos si ese material que elegimos es el correcto y si está bien empleado. El oyente va a asimilar mejor si se establece una relación entre lo que estamos mostrando y lo que ya se conoce. Eso da una continuidad también en el informe. Y lo que tenemos que tratar de evitar es leer lo que estamos presentando, porque eso, aparte de restar espontaneidad en el informe, termina aburriendo a la audiencia. Y lo más importante, y que en una situación normal, presencial, por ahí es un poco más difícil, esperemos que en este contexto de virtualidad sea más fácil, es actuar con naturalidad ante el auditorio. En este contexto también vamos a tratar de mantener la cámara prendida en el momento de la exposición. Entendemos que muchas veces estar con la computadora, con la cámara prendida, significa tener que mostrar el lugar donde estamos. Bueno, y a todos nos pasa un poco lo mismo, pero, y insisto, en este contexto de virtualidad,
está o es muy positivo que nos veamos las caras o que veamos la cara de la persona de que está hablando cuando se trata sobre todo de una exposición en vivo, ¿bien? Una exposición sincrónica. También, y como la cámara va a estar prendida o en algún momento nos vamos a encontrar nuevamente en la universidad, hay toda una cuestión de lenguaje corporal que tenemos que, o a la que tenemos que prestarle atención. No usar las manos en los bolsillos o tener los brazos cruzados, la forma en la que nos paramos, la forma en que miramos al público, no es lo mismo si estamos de espalda al auditorio y lo que estamos haciendo es mirar la presentación o el PowerPoint, que si tenemos el cuerpo dirigido hacia las personas que nos están escuchando. Y muchas veces, y también ayuda el gesticular y usar expresiones faciales, ayudan a reforzar muchas veces el mensaje que queremos transmitir a esa audiencia. Algunos consejos a tener en cuenta. Ahí la diapositiva dice transfórmate en el experto, y eso es y está relacionado con lo que viene después, porque ustedes son los que más conocen del tema que están exponiendo. Ustedes son los que han estado estudiando o están estudiando el establecimiento que nos van a mostrar. Revisen bien los conceptos, repasen bien lo que nos van a mostrar, corríjanse uno con otro, practiquen. Entonces eso va a llevar a que la experiencia que ustedes tienen en el tema es mayor que la de cualquiera. Cuantos más preparados estén, más seguros en el momento de hablar y menos nervios van a sentir en cualquier caso. También va a ayudar al momento de que tengas que estudiar preguntas, y lo de conocer el tema en profundidad también va a servir para si hay algo que tengamos que revisar o que tengamos que preguntar, podamos buscar ayuda antes de la exposición. Crear un contenido de calidad, eso tiene que ver con seleccionar cuál es la información más importante de lo que estamos mostrando en ese informe. También es bueno que la presentación siga un orden lógico, que no es que haya un solo orden en el nodo 3, pero muchas veces por el tipo de tema que se está exponiendo, el orden tiene que tener una coherencia interna. Como dijimos recién varias veces, hay que practicar y hay que practicar mucho. No practicar para hablar de memoria, bien, porque eso va a restar la espontaneidad también, pero sí la práctica nos ayuda a conocer el tema que estamos hablando, nos ayuda a memorizar el orden que tiene la presentación multimedia, qué viene después de que yo hago un clic en el presentador, cuándo se termina la diapositiva, cuándo hay una animación, cuándo no. Y eso lo da la práctica. Bueno, también va a ayudar a conectar esos diferentes temas. Y algo que ya lo dije hace un ratito es tratar de leer lo menos posible. La presentación, y creo que todos tenemos experiencia en esa, la presentación que más nos aburre o que más nos distrae es donde el orador está continuamente leyendo lo que dice la diapositiva. Sí podemos poner, por ejemplo, una diapositiva que debamos leer o que le demos el tiempo a la audiencia para leer, pero en ese caso o se avisa que se va a leer la diapositiva, o por ejemplo, si tengo que leer una definición, como hice al principio de la exposición, la ponemos entre comillas o citamos al autor y en ese caso sí lo leemos, pero no poner una diapositiva con demasiado texto y además leerla. Hay algunas reglas para ajustar la duración y el contenido. Ustedes ya saben que, por ejemplo, en las primeras exposiciones van a tener 10 minutos para hablar. Y hay un montón de teoría en esto y no quiere decir que esto que les vamos a mostrar sea a rajatabla lo que tienen que respetar. Son algunas sugerencias para tener en cuenta. Ese límite de duración que nosotros ya establecimos en 10 minutos va a ser el que nos ayude a organizarnos. Y hay algunas reglas que siempre mostramos, por ejemplo, la regla de 10 diapositivas, 20 puntos en la fuente como mínimo, ya vamos a hablar un poco del tamaño de la letra, y 30 minutos de duración como máximo. En ese caso, ustedes no lo van a poder cumplir porque son 10 minutos. También
Hay una regla de las tres partes, una introducción, un desarrollo o discusión y una conclusión. La regla, por ejemplo, de no incluir más de 4 conceptos o imágenes en una misma diapositiva. Y hay otra regla también que se llama 7×7, no más de 7 líneas de texto por diapositiva y no más de 7 palabras en cada línea. Son reglas que se pueden mezclar, no es que sean leyes, ¿bien? Y eso lo van a ir ustedes adquiriendo a medida que vayan practicando. Cuidado con los alardes. Recuerden que el objetivo es comunicar un mensaje claro y ordenado a la audiencia. Y no quiere decir siempre que todo lo que esté recargado sea atractivo. Y hay muchas cosas que podemos hacer inclusive con PowerPoint, pero no siempre son cosas que suman a una exposición. Todos los efectos, todos los clics que haya que dar de más, nos van a terminar entorpeciendo la atención y no resaltando lo que queremos realmente expresar o comunicar. Cuanto más cargada esté una diapositiva, menos se va a entender y más posibilidades también tengo de equivocarme. Fíjense que en esa diapositiva que yo fui pasando mientras hablaba, hay varios efectos que voy a volver a resaltar. En este caso hay un movimiento que me da lugar a la diapositiva que puede estar, pero fíjense este efecto que estoy mostrando ahí, demora mucho en entrar. Y si yo no tengo en cuenta la duración de ese efecto y hago un clic más, perdí el efecto y no tiene sentido haberlo puesto. Tampoco tiene sentido que tarde tanto en aparecer la regla de las tres partes, porque en realidad a lo mejor distrae en ese efecto y no en lo que estoy hablando yo. En el próximo ejemplo tengo que hacer un clic cada vez que aparece una frase, o sea, hice un clic para que apareciera el recuadro, tengo que hacer otro clic más para que aparezca la regla del cuarto, tengo que hacer otro clic más para que aparezca el texto. Y entonces eso me obliga a que yo esté hablando y que me tenga que acordar de que para mostrar esa información tenía que hacer 3 veces clic con el presentador o con el mouse. Y por último, algunas cuestiones, bueno, también de efectos que demoran en el tiempo. Fíjense lo que tarda en aparecer esa imagen y lo que tarda en aparecer esta última imagen. En definitiva, una transparencia que está llena de un recabo de efectos, llena de imágenes y llena de conceptos que al final me terminaron recargando la diapositiva y es muy probable que la audiencia haya estado más pendiente de los efectos del PowerPoint que lo que yo estaba hablando. Y por último, para mostrar, hay un efecto que es de transición entre una diapositiva y otro que también hay que tener cuidado porque, como voy a mostrar en este ejemplo, hay algunas diapositivas que demoran demasiado en aparecer o en pasar de una diapositiva a la otra. Fíjense el tiempo que demoró para desaparecer esta diapositiva. Y eso también me hace perder tiempo en la exposición. Elementos conectados. Usen, o es una herramienta útil, usar determinadas flechas para crear conexiones visuales entre un elemento y otro o una transición entre un elemento y otro. Pueden usar flechas, pueden usar figuras, revisen las transiciones y las animaciones que da cada uno de los software que pueden llegar a utilizar, que en un momento les vamos a mostrar algunos. Otra cosa importante también es la prolijidad en la diapositiva al momento de acomodar esos elementos, de alinearlos. Y este es un ejemplo, el PowerPoint por defecto tiene esas líneas guías que nos está indicando, por ejemplo, que las dos flechas azules tienen la misma longitud y que están distanciados por la misma distancia, valga la redundancia, en la altura y que a la vez la distancia que hay entre las dos palabras elemento es la misma distancia que hay entre la punta de la flecha azul y el borde del recuadro que está en amarillo. Todo eso ayuda a aumentar la concentración, la atención y da una cuestión estética en la diapositiva.
Hay algunas plantillas por defecto en PowerPoint que vienen incluidas en el software que uno puede usar. Y la recomendación con este tipo de plantillas es que tengan cuidado al momento de elegir alguna. No es que tengan obligación de usarlas o que no las puedan usar. Simplemente tengan en cuenta que hay plantillas que restringen la cantidad de espacio a usar. Por ejemplo, esta última de color marrón con el borde color madera con el centro blanco limita mucho el espacio porque está pensado para que la información entre en el recuadro verde de la misma y no poner información en el color símil madera. Y si uno pone una imagen en otro sector, por ejemplo, coloca una imagen acá o una imagen acá, va a quedar cortado el recuadro blanco que está formado por acá. Entonces es una diapositiva o es una plantilla que nos limita demasiado el espacio para utilizar, porque todo esto es espacio en la diapositiva que no se debería estar utilizando. Vamos a hablar un poco de colores. Cuando hablamos de colores nos referimos a la teoría de los colores y ahí es un concepto demasiado amplio para explicar en una clase y no es el objetivo de esta clase. Simplemente saber que lo que buscamos es armonía y equilibrio. Recordar que hay colores primarios que son amarillo, azul y rojo, los secundarios formados por la conjunción de dos primarios y los intermedios entre cada uno de esos primarios con sus secundarios y demás, y lo que nos da este círculo de color o un círculo cromático en donde están presentes todos los colores del espectro visible. Uno puede jugar entonces con a partir de esta teoría y de este círculo de color con distintos matices o distintas combinaciones. Por ejemplo, podemos jugar con monocromáticos, o sea que en realidad es un mismo color a la que o en donde se modifica la cantidad de blanco o de negro para tener una paleta de colores similares, monocrómicos. También tenemos colores análogos, en donde se elige un color y de la paleta se usan los colores análogos, o sea, dos para un lado y dos para otro. Son colores que se funden mucho entre sí. También tenemos los colores complementarios, que son los del lugar opuesto en el círculo. Por eso es importante conocer más o menos cómo está formado ese círculo. Estos complementarios permiten crear un contraste dinámico, pero también hay que tenerlo en cuenta, y ya vamos a ver algún ejemplo, que no son para usar ese color sobre un fondo del color complementario porque no se va a ver o va a generar lo que se conoce como fatiga visual. Entonces, ¿qué pasa si hacemos o si ponemos el texto de un color sobre un fondo complementario? Vamos a ver qué pasa como algunos de estos ejemplos. Hay algunos que son un poquito más tolerables, por ejemplo, el amarillo sobre un fondo violeta, pero por ejemplo, y va a depender mucho en el monitor donde lo miren o en el proyector que estemos usando, el verde sobre el rojo, el naranja sobre azul o el verde sobre este que es tipo un lila, generalmente cansan la vista. Si se utilizan, hay que utilizarlos para alguna cuestión muy puntual y no sobre todo en la diapositiva, sino algún recuadro o algo que querramos que llame la atención, pero que lo vamos a ver por un corto tiempo. Otra cuestión está, y tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento de alardear, que no por usar muchos colores vamos a resaltar el mensaje correctamente. Muchos colores terminan no resaltando el mensaje y lo único que van a hacer es cansar la vista y distraer. Y ahí tienen algunos ejemplos de contraste que no cansan la vista, pero que tampoco hay que abusar. Los más clásicos son blanco sobre negro, negro sobre blanco, verde con amarillo, el amarillo con el negro. Pero de vuelta, son combinaciones que hay que usar con mucho cuidado para no terminar cansando la vista.
Algunas herramientas útiles para no aprendernos el círculo cromático de memoria: Kuler de Adobe o Color Lovers, Paletón.com, o simplemente la paleta de colores que viene predeterminado de Office, que nos da una paleta de colores, una serie de colores, para que nosotros vayamos respetando, si se quiere, a lo largo de crear la diapositiva. Les voy a dejar en la caja de descripción del video los enlaces a los 3 software o las 3 plataformas, esas que acabamos de mostrar. También hay que tener en cuenta qué tipografía utilizar al momento de hacer la presentación. Saben también que Office o en cualquier software de diseño hay cientos de letras distintas. La idea también es jugar un poco con la letra, no utilizar siempre Calibri, que es la que viene por defecto en Office, si no se usan siempre Arial o Times New Roman. Pero también hay que tener cuidado en no usar letras que compliquen demasiado, que en realidad son para una cartelería o alguna cuestión más gráfica, no para un informe o para una presentación oral. Las más utilizadas son las fuentes que tienen como base sans serif, que ahí tienen los nombres en pantalla, o las fuentes serif, donde las diferencias son sutiles, pero hay algunas letras que son muy elegantes y muy lindas para usar. Cuando hablamos también de letra, tenemos que hablar de tamaño, y aquí tienen, para esta tipografía, los diferentes puntos en Office, ¿verdad? Y ahí es el que generalmente nosotros recomendamos no ir más allá de los 32 puntos, porque la letra se va a poner muy grande y la información que podemos poner es muy chica. Y fíjense que si bien estamos en un monitor, depende del tamaño del monitor o si estamos viendo la presentación desde el celular, a partir de 20 puntos para abajo ya la letra es demasiado chica. Y fíjense que aunque sea un monitor, en un monitor de 14 pulgadas como en el que yo estoy grabando este video, la de 8, la de 10 puntos es una letra que es demasiado chica. En una presentación, en un aula clásica de las que nosotros tenemos en la universidad, las letras que siempre utilizamos rondan entre los 24 y los 32 puntos. Oral, y lo que nos tenemos que reforzar es con una herramienta audiovisual. El mejor consejo es agregar imágenes y fotografías y todo lo que sea gráfico. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a procesar mucho más rápido esa información visual. Y ustedes, en el trabajo que tienen que hacer, tienen un montón de herramientas visuales para utilizar. Lamentablemente no vamos a poder hacer la primera visita, pero tenemos imágenes en internet, tenemos imágenes en libros o en cartas de suelo, o imágenes que puedan conseguir directamente de los productores. Y es mucho mejor mostrarnos un suelo, mostrarnos un lote o mostrarnos una situación en una imagen, en una foto, que en un texto o que nos la cuente. También les dije que íbamos a mostrarle algunas opciones para trabajar. El más clásico es PowerPoint. También hay algunas opciones en líneas como Emacs, Slackrocket, y creo que el que pueden llegar a conocer más es la presentación en Prezi. Cualquiera que ustedes manejen, mientras la presentación quede clara y la podamos reproducir, es bienvenido. Para finalizar, vamos a ver algunos ejemplos de años anteriores para ir conversando algunas de las cosas que hemos estado viendo a lo largo de la clase. Esta es una carátula de un informe. Los ejemplos que les vamos a mostrar algunos son reales, sacados de años anteriores. Como podemos ver, lo que hablamos de la imagen, fíjense que el logo de la universidad no cumple ninguna función al estar tan grande, y el contraste de la letra roja cansa un poco la vista. Y fíjense que para una carátula hay información que está faltando. El próximo ejemplo, lo que habíamos hablado del uso de algunos colores que
por ahí no combinan bien con el fondo. Fíjense la cantidad de texto y el tamaño del texto con respecto al fondo, que también tiene una textura, como la letra, al ser fina, se pierde en la textura esa símil madera que tiene la plantilla usada. Algunos ejemplos de lo contrario, ¿no? Diapositivas muy vacías, con muchos espacios en blanco y que no aportan ningún material o ningún elemento gráfico que nos permita seguir mejor lo que se está explicando de manera oral. Acá tenemos un ejemplo en donde vemos alguna falta de ortografía. Eso tiene que ver con lo que hablábamos de revisar muy bien el material que presentamos. Fíjense en el uso de las flechas y en las animaciones cómo fueron apareciendo. No hay tantos elementos gráficos. Yo también quiero que presten atención a medida que avanzo con las diapositivas en las animaciones que se han utilizado. Ahí hay un párrafo demasiado grande que se podría haber sintetizado de otra manera en base a lo que a los resultados que se están mostrando arriba. Ni hablar de estos textos que son demasiado largos. Cuando uno lo ve en una diapositiva, inclusive en la computadora, o en una presentación, fíjense que toda la diapositiva o gran parte de la diapositiva es texto. A nivel de ustedes, cuando expongan, esto también lleva a que este tipo de diapositivas las tengamos que leer, porque si yo me guío en la diapositiva a medida que voy hablando, sí o sí tengo que leer esa diapositiva para decir todo lo que está ahí adentro. Otro ejemplo de excesivo uso de recursos. Cada uno de esos subtítulos es un clic, pero fíjense los márgenes blancos de las letras, cómo se confunde con el fondo, inclusive ese de ahí también. Y 3 o 4 animaciones de distinto estilo para decir lo mismo. Este es un ejemplo que la idea está muy buena, donde la foto de fondo es la imagen que queremos mostrar con las letras explicando encima. Ya el título cuesta leer. Y luego, fíjense que los contrastes, ya sea del negro sobre el marrón, en este caso las sombras del cuchillo o el mismo cuchillo no deja leer la palabra plustol, idéntico, pero cuando combinamos el rojo también cuesta leer. Entonces, por ahí se pueden combinar dos diapositivas para decir lo mismo de otra manera, o jugar con fondos con alguna transparencia. En fin, hay muchas herramientas para poder expresar lo mismo y de una manera que visualmente quede mucho mejor. El mismo ejemplo, pero con otro perfil. En este es un ejemplo donde las animaciones están mal. Fíjense que apareció el texto. Fíjense el excesivo uso de distintos colores. El texto no se encuentra alineado a la derecha, por lo que también cuesta la lectura. El título de los objetivos apareció después y fíjense que está totalmente desproporcionado, aparte de los errores por ahí de ortografía que puede haber. Y esta presentación, o en esta presentación se usó un énfasis a medida de que se iba exponiendo, lo que nos queda al final una diapositiva que es totalmente ilegible. Otro ejemplo donde la idea está buena porque la foto es representativa de lo que se está hablando, pero el texto, que además de ser mucho, es totalmente ilegible. Lo que no solamente trae problemas para el que está mirando la presentación, sino que, como les decía recién, trae problemas para el que está exponiendo, porque si uno intenta leer lo que no se acuerda que tiene que explicar, ahí es imposible hacerlo. ¿Cómo se soluciona eso para que no pase eso? Bueno, este es un buen ejemplo en donde la foto de fondo es real y se usó un fondo para mostrar lo que se quiere poner de letras, ¿bien? Por más que ahí falte alguna información. En este caso también se usó una foto real de fondo
Y luego algunas estrategias que no quedan muy bien para mejorar ese contraste. ¿Por qué no queda bien? Porque bueno, vemos que en la misma oración hay palabras inclusive que cambian de color las letras para que se pueda leer en el fondo de la cosechadora. De vuelta, si uno quiere mostrar la cosechadora, la muestra al principio y después con un recuadro con otro color salvamos el tema del contraste. Otro ejemplo para mostrar son estos cuadros con mucha información, en realidad con muchos datos, sin una buena síntesis. En un momento decíamos que en una exposición oral la síntesis lo es todo. Entonces, que por ahí muestren este tipo de cuadros en donde se ven los datos, pero no hay una buena síntesis o un resultado de lo que se está mostrando, como por ejemplo en este caso, estos son datos que presentados así no tienen ninguna relevancia porque no se expresa el resultado final de, por ejemplo, un relevamiento de malezas como es en este caso. En cambio, si uno presenta directamente los valores que tenemos en estas tres columnas y sintetizados de alguna otra manera, con estos datos y haciendo una explicación de lo que se observó, es mucho más agradable y mucho más llevadero para el que está escuchando. Acá hay otro cuadro que, si bien está muy bien, es demasiado complejo tal vez en su presentación. Fíjense que la información aparece de a poco. Obviamente estos requieren de la explicación del que está exponiendo, pero son dos gráficos que con muy pocos retoques quedarían muy bien. Este de acumulación de biomasa es mucho más claro que el de las barras que mostré anteriormente. Otro ejemplo de muchísima cantidad de texto que encima se complementa con otra diapositiva con fotos superpuestas al texto. Bien, muchos párrafos, la letra muy chica y de vuelta, esto para exponer, además de las animaciones que por ahí pierden un poco, para exponer es muy complicado, ya sea para atender o que la audiencia permanezca concentrada en la diapositiva como para uno tener que contar todo lo que en ese texto está puesto y en definitiva uno termina tentado a leer lo que está en esa información para no perderse o para no dejar nada de lado. Es preferible agregar muchas diapositivas, cuidando el tiempo, a una sola diapositiva con tanta cantidad de información y sin ningún tipo de síntesis. Otra cosa que les queremos mostrar son algunos ejemplos de diagramas que han ido presentando. Fíjense, en este caso es un diagrama que está muy completo, pero es un diagrama estático. Bien, es una sola imagen que no tiene un movimiento que sea fácil de explicar. Entonces, en el momento de tener que explicar todo este sistema, como está estática, se complica demasiado. Una opción que también hay que tener cuidado como uno lo desarrolla es que los componentes y las interacciones y los flujos vayan apareciendo y desapareciendo a medida que uno va explicando. Esto lleva también a una práctica para poder exponer correctamente cuando se hagan los esquemas de los agrosistemas. Fíjense que esta diapositiva tiene una complejidad bastante grande, pero a diferencia de la anterior, es mucho más dinámica a la hora de explicar. Acá tenemos un ejemplo como el primero, en donde hay una gran cantidad de flujos e interacciones que son muy estáticas. Otro ejemplo donde la organización es distinta, pero también es muy estática. Y acá tenemos otro ejemplo, como el que mostramos recién, en donde con animaciones se van aproximando los componentes para que uno pueda explicar y a medida que uno va explicando aparecen las diferentes interacciones, los diferentes flujos. No estoy analizando lo que está escrito, sino en cómo se está presentando la información. Fíjense la diferencia de tener algo animado a medida que uno va explicando que tener algo estático. Y para terminar, algo que no nos agrada demasiado es que saquen una foto y la suban como una foto estática o pegada en la diapositiva. Bien, está hecha a mano
y está sacada la foto y pegada en la diapositiva. Creo que hoy la mayoría o casi todos tienen acceso a por lo menos una herramienta como PowerPoint o como un Word para poder hacer el esquema y presentarlo de una manera gráfica como corresponde. Bueno, espero que la clase les haya servido y quedamos a disposición por cualquier consulta relacionada a estos temas. Muchas gracias.